Los invito a que tomemos lectura del texto sagrado y lo podemos hacer allá en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, quiere decir gobernarla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, orando al Señor, cuando me informaron de esta tremenda bendición, sabiendo que aquí hay grandes predicadores, dijo Pablo: yo el más pequeñito de ellos, pero solo somos instrumentos de Dios. Me imagino que la iglesia estuvo orando para que el Señor hablara hoy, y Él va a hablar hoy a nuestras vidas. Solo soy un humilde instrumento de Dios. Y así que he titulado este consejo de la palabra de Dios: no vendas tu familia. Suena un poquito fuerte, pero es una realidad. Ahora vamos a entender por qué. Hubo un rey de Israel que vendió su familia. Es una realidad. Gloria al nombre de Jesús. Así que lo he titulado no vendas tu familia y lo he dividido en 5 subtítulos. Y el primero es concepto de familia. Como estamos en un culto de familia, aquí están las familias reunidas. Entonces, primero que todo, concepto de familia. Segundo, para los que les gusta tomar nota, historia y origen de la familia. Vamos a ver de dónde salió la familia, quién se la inventó. Tercero, cómo está compuesta la familia, de acuerdo a la palabra de Dios, por supuesto. Cuarto, finalidad de la familia, para qué Dios creó la familia. Y quinto, derechos de la familia. La familia tiene muchos derechos y ahorita lo vamos a ver, pero por cuestiones de tiempo solamente vamos a enfocarnos en el derecho a la intimidad familiar. Entonces, el primero, ya dijimos que es el concepto de familia, de acuerdo a la palabra de Dios. Y lo que estuve investigando sobre el concepto de familia, la familia es una institución, y no cualquier institución. Escúchese bien, la familia es una institución, no cualquier institución. La familia es la institución más antigua, la primera institución creada por Dios y la más importante para toda la humanidad, de y para toda la humanidad. Eso es la familia, esa institución llamada familia. Amén. Y también el legislador colombiano se tomó la tarea en definir la familia, porque es una institución tan importante que no puede pasar desapercibida. Amén. Pues es una institución muy, pero muy importante de y para la sociedad, porque es de la sociedad y para el beneficio de la sociedad. Por eso el legislador, cuando hablamos del legislador, es el Congreso de la República, por allá en el año 91, cuando creó y expidió la Constitución del 91, se dio en la tarea de definir el concepto de familia. Y aquí aportaron muchas personas de mucho conocimiento, muy ilustres. Todos aportaron hasta que llegaron a la conclusión de buscar cuál sería el concepto de esa institución tan importante. No que el Congreso la haya inventado, no, sino que define el concepto de familia. Y lo hace en la Constitución actual del 91, en su artículo 42, y se define la familia de la siguiente forma: la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Eso es la familia, según nuestro ordenamiento jurídico. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. En otras palabras, es la base fundamental de la sociedad, que sostiene a la sociedad. Véase la sociedad como ese edificio gigante, el más importante que tiene la humanidad. La familia viene a ser como esas bases, esas columnas que están sosteniendo ese edificio. Y la pregunta al hermano ingeniero acá: ¿qué puede ocurrir si a un edificio se le quitan las columnas? Se cae y viene a ser ruina. Por eso la importancia
de la familia. Yo estoy muy feliz con el Señor porque me ha dado una familia y aquí estamos en armonía y en paz, buscando la presencia de Dios. Y esta familia y esta base es tan importante, esta institución llamada familia es tan importante que está sosteniendo ese edificio. Por esa razón, Dios y el Estado y los estados protegen la familia, porque si le quitamos las columnas que son la familia, si se destruye la familia, la sociedad va a perecer. Por eso la importancia de la familia es mucho más importante que lo que muchas veces nosotros creemos. Pero esta familia está sustentada sobre la roca y la roca es Cristo. Amén. Él es quien sustenta esta familia. Él es la roca de Oré. ¿Cómo es que dice esa alabanza tan bonita? Cristo es la roca de Oré, o la peña de Oré, que está brotando agua, agua bendita, agua de vida. En esa roca llamada Cristo es que se sustenta esta familia, esta institución. Él es el que nos sustenta. Si hoy estas familias están aquí, es por su misericordia, por su fidelidad, porque Él es bueno, porque Él es la verdadera roca en el cual las familias nos podemos apoyar. Podemos apoyar ese edificio y va a estar seguro. Pero si no está en Él, cuando venga también la tempestad, serán destruidas. Por eso es necesario fundamentar nuestra familia sobre la roca, que es Cristo el Señor. Y siguiendo el mismo hilo de este artículo 42, según el legislador, viendo la importancia de esta institución tan importante, dice, siguiendo el hilo, dice, el Estado y la sociedad, aquí el Estado involucra también a la sociedad, el Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. Así que el Estado protege la familia, pero vincula a toda la sociedad. Así que todos somos llamados a proteger esa institución, a la familia. Y cuando dice la protección integral, incluye todo el paquete, todos sus derechos tienen que ser protegidos por el Estado, porque así se ha ordenado, y invita también a la sociedad a proteger la familia. Amén. Y la Constitución fue inspirada en el Código de Códigos, que es este. Esta es la Constitución de Constituciones, la Biblia. No es que el legislador sea tan inteligente, sino que ellos se han inspirado para expedir los códigos y las leyes en el Código de Códigos, que es la palabra de Dios. Lo que pasa es que son necios, orgullosos y a veces no aceptan, y ellos, después de tomar de lo que Dios escribió para ellos redactar los códigos, muchos dicen que Dios no existe, pero no son más que necios, dice la palabra de Dios. Son solo necios porque el firmamento cuenta las obras. Amén. Ellos cuentan la obra de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Y sigue diciendo también este mismo artículo, la honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. La honra, la dignidad y la intimidad familiar son inviolables. Están protegidos, primero por Dios y segundo por el Estado colombiano. Y viendo la importancia de esta institución llamada familia, el Estado dice que al menos le garantizará una vivienda, una casa de habitación para que esta familia se desarrolle como Dios manda. Y por esa razón es que le da unas garantías de protección, de que tengan al menos una vivienda. Y dice que uno de los elementos para protegerla sería el patrimonio de familia. Amén. Para protegerla, que ningún banco o un acreedor le vaya a embargar y deje esta familia en la calle. Porque Dios puso en el corazón del legislador, y de acuerdo a la palabra de Dios, proteger la familia de esta forma. En todo, Dios piensa en todo.
protegerle su salud, su techo. Con Dios lo tenemos todo porque Él ha pensado en todo. Cuando uno mira la creación y todo es perfecto, Dios cuando hizo la creación estaba pensando en nosotros, en las familias, e hizo todo, el alimento, hizo el oxígeno, el agua, todo lo que necesita una familia para que se desarrolle plenamente y le pueda servir al Señor. Todo lo hizo el Señor con gran sabiduría. Así que la familia es un tesoro, es una bendición para la sociedad. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, el segundo punto es la historia y el origen de la familia. Vamos a ver quién se inventó la familia, de dónde viene la familia. Y según la palabra de Dios, como lo estábamos leyendo ahorita en Génesis capítulo 27 y 28, vemos que Dios es el arquitecto y el diseñador de esta institución llamada familia. Amén. Él fue el que la creó, Él fue el que la diseñó con unas características especiales. Así la diseñó el alto y sublime Dios, en su inmensa misericordia y sabiduría. Por eso podemos ver que Dios conformó la familia por un hombre y una mujer, varón y hembra los creó. Y vemos también que Dios celebró el primer matrimonio. Él fue, no fue ningún sacerdote o ninguna otra persona, sino Dios mismo celebró el primer matrimonio allá en el principio, en la primer pareja. Casó a Adán y a Eva y los bendijo. Podemos leer el 28, capítulo 28. Vemos que aquí Dios celebra el primer matrimonio y da unas órdenes también específicas, y son las siguientes. Ya lo que hace Dios ahí en Génesis capítulo 1, versículo 28, donde Él crea la familia y bendice la familia, y lo hace de la siguiente forma: y los bendijo Dios y les dijo, una orden que dio Dios: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla. En otras palabras, gobiernen la tierra y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que aquí estamos viendo el origen, la historia y el origen de la familia. ¿Quién inventó la familia? Y el que la inventó fue Dios, y Él bendijo las familias. Por eso las familias en Dios son benditas, porque Él es el que bendice nuestras familias. Amén. Pero esa familia tiene unas características especiales y también fue creada con una función especial. Las características de la familia, de esta institución tan importante, fue que Dios la creó entre un hombre y una mujer. Ese es el diseño original, el diseño perfecto. Y cogió al hombre y lo dotó de un equipo completo, y a la mujer también con un equipo completo. Y luego Dios, después de dotar esta pareja, los casó, los bendijo. Eso fue una ceremonia preciosa. Invitados todos los animales y bueno, todos los que acompañaban a esta pareja allá, eran como los invitados. Y el Señor los bendijo, y como dijimos antes, Dios dotó al hombre y a la mujer de un equipo completo, con una función específica, porque es una orden que Dios da: fructificad o reproducirse, que quiere decir lo mismo. Hizo al hombre y a la mujer con un equipo completo, con el fin, es una orden que Él da, de reproducirnos. Amén. Por eso el equipo completo. Por eso Dios en su sabiduría hizo varón y hembra los creó, dice el versículo 27. Varón y hembra los creó Dios, y después los bendijo y les dio unas órdenes a la familia específica de multiplicaos, fructificad. Amén. Para poder poblar la tierra. Por esa razón, aquí no tienen parte otras clases de familia que quieren introducirse en la sociedad y de pronto ser reconocidos por la sociedad. No tienen parte en este asunto. Estoy hablando de las familias
del mismo sexo, 2 hombres o 2 mujeres. No es que Dios condene a estas personas, son grupos que se hacen llamar pertenecientes a los grupos de LGTI. ¿Amén? ¿Sí lo dije bien? LGTI. ¿Ve? Bueno, ustedes saben mejor que yo en esta parte. Así que Dios no los critica a ellos, no, de ninguna manera. Dios no vino a criticar a ninguno. Dios tampoco les condena. Dios les ama. ¿Cuántos creen que Dios ama al pecador? De hecho, Dios no vino a condenar al pecador. La palabra del Señor dice que ya estábamos condenados. Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos y Dios nos encontró por su misericordia, nos formó como familia y nos tiene aquí en lugares altos y de privilegios. Por su amor y por su misericordia. No sé si le alegre eso, esa noticia. Pero Dios en su misericordia vino y nos encontró muertos en delitos y en pecados, perdidos como aquellas personas, pero Él nos salvó. Él nos hizo libre. Así que Dios no critica ni condena a estas personas. Y la iglesia menos, porque la iglesia no fue enviada para condenar, sino para entregar el mensaje de salvación, de esperanza. Sabemos que estas personas que intentan conformar una familia, un hombre y una mujer, están equivocados, están perdidos. Pero Dios vino a buscarlos y a salvarlos, y Él está aquí. Así que sé que este culto se está proyectando por las redes sociales y que quede muy claro, Dios no los condena, Dios les ama con amor eterno. Con amor eterno les ha amado y les sigue amando. Y el Señor quiere salvarles. Todos los que puedan recibir este mensaje de parte de Dios, Dios le ama y quiere salvarte. El enemigo te engañó, te robó tu identidad, pero Dios está restaurando lo que el enemigo dañó, lo que el diablo dañó. A estas personas el enemigo, el diablo, los ha engañado y les ha robado su identidad sexual. Pero Dios ha venido para salvar, para traer vida y vida eterna, para traer libertad al cautivo. Así lo dice en Isaías. Dios ha venido a traer libertad a estas personas, simplemente porque Dios les ama con amor eterno. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Así que la invitación para estos grupos, para estas personas, es que le reconozcan a Él, le acepten a Él, que crean en Él. Solamente en Jesucristo hay vida. Amén. Y Él está en este lugar. También está con esas personas allá, así sea dentro de 2 años, que escuchen este mensaje. La palabra es viva todos los días. La palabra de Dios es viva. Así que la palabra antes ha sido viva, hoy es viva y mañana también será viva. Porque el que la expidió es vivo. Él vive y permanece para siempre y su nombre es Jesús. Él es el único y sabio Dios. Así que es imposible que 2 hombres puedan conformar una familia o que 2 mujeres puedan conformar una familia. ¿Por qué? Porque Dios diseñó todo en su sabiduría y dotó al hombre y a la mujer de un equipo completo para procrear. 2 hombres no pueden procrear, 2 damas tampoco pueden procrear. Es necesario el varón y la hembra para poder cumplir ese mandato divino de procrear. Así que lo demás son fábulas y no tiene parte en las familias de Dios. La familia que Dios bendice está conformada entre un hombre y una mujer para que procreen. Aún hasta los animales. Es que la naturaleza nos da ejemplo de cómo es la sabiduría de Dios perfecta. Dios no es caprichoso. Dios es bueno. Dios es sabio. Es fiel. Es misericordioso. Vemos que también para que
se puedan procrear animales, por ejemplo, una vaquita. 2 vaquitas no pueden procrear. Para tener un ternero se necesita un toro reproductor. ¿Ven? Dios hizo todo perfecto. Así que llevarle la contraria a Dios es lo más infantil que ha hecho el hombre. Son niñadas del ser humano llevarle la contraria a Dios. Si lo que Dios lo hizo perfecto y no lo hizo por capricho, al contrario, lo hizo por el beneficio del ser humano, el beneficio de la raza humana. Por eso Dios lo hizo. Así lo estableció y así debe ser. Amén. Pero Él sigue siendo bueno. El cuarto punto, o antes de llegar al cuarto punto, vemos que Dios sigue bendiciendo las familias, pero de acuerdo a su voluntad. En Génesis capítulo 12, versículo 3, cuando Dios le habla y le da esas promesas a Abraham, lo podemos proyectar. Génesis 12, capítulo 3 dice, Dios le dice a Abraham, son promesas para Abraham y también para nosotros. Aquí estamos disfrutando de esas promesas que se hicieron realidad en esta iglesia, en estas familias, y esas promesas siguen vigentes. Y dice así: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y aquí Dios está hablando a futuro. Amén. Él está hablando a futuro, no en pasado. Y serán, futuro, benditas todas las familias de la tierra. Aquí están las familias benditas, porque Dios es fiel. Esas son las promesas de Dios. Los amigos que están aquí pueden aceptar al Señor y apropiarse de estas bendiciones. Que Él bendiga a su familia. Dios bendice las familias de la tierra, pero es necesario que le creamos a Él. ¿Por qué Él bendijo a Abraham? ¿Por qué Dios bendijo a Abraham? No era que Abraham fuera el más sabio o el más santo, el más inteligente, sino Dios bendijo a Abraham porque Abraham fue capaz de creerle a Dios. ¿Cuánto le podemos creer al Señor? Él está aquí en esta mañana. Él hoy puede hacer un milagro. No sé su situación, pero sé que el Señor está aquí y Él está hablando. Él puede sanar en esta mañana, puede llenar con su Santo Espíritu, puede libertar en esta mañana, puede bendecir, porque a eso ha venido el Señor, a libertar, a salvar, a perdonar y a bendecir las familias de la iglesia. Él está aquí con nosotros. Si usted quiere darle ese aplauso, lo puede hacer, pero recuerde que es para Él. El punto 4 es, para ir avanzando con el tema, es la finalidad de la familia. Aunque ya lo dijimos, Dios crea la familia, eso está en el capítulo 1, versículo 28. Él crea la familia con el fin de que se reproduzca y para que gobernemos y administremos la tierra, todo lo que hay. Él todo lo sujetó a nosotros. Aquellas bestias tan gigantes, Dios nos dio la potestad de sujetarlas. Por eso vemos al hombre andando a caballo de un elefante y otras bestias que son mucho más fuertes que nosotros, pero ellas se sujetan al hombre por mandato de Dios. Es que el Señor es fiel. El Dios que estamos anunciando en esta mañana es fiel. Por eso puede creerle, así como hizo Abraham, con toda la seguridad, con toda la certeza, Él no te va a fallar. Porque Él es fiel, porque Él es verdadero, porque Él no miente, porque Él es perfecto y porque Él es bueno. Así que todo lo que debemos de hacer, porque sería una buena pregunta, es solo creerle a Él. Y tenemos un ejemplo ahí de Abraham y de muchos hombres que le creyeron a Dios, que fueron capaces de creerle a Dios. Pero hoy el mundo está tan perdido, tan loco, tan descompuesta está la sociedad, y es porque no le ha podido creer al Señor. Solo es creerle al Señor Jesús y Él va a ayudar. Él va a restaurar esa familia, va a restaurar esa nación. Pero si hace necesario
creerle a Jesús. No creer en las filosofías huecas de la humanidad, en las tradiciones de la humanidad, sino creerle a Jesús. Creerle a Jesús. Eso es todo lo que debe hacer la sociedad para poder ser salva y recibir todas estas bendiciones. Así que la familia es la institución más importante de toda la sociedad. El Estado colombiano tiene instituciones importantes como Ecopetrol, entre otras. Esas instituciones pueden desaparecer, se pueden acabar. Y es posible que haya un problema económico, pero la sociedad sigue adelante. Pero si la familia llegare a ser destruida, la sociedad también va a ser destruida. Por esa razón es que siempre que uno encuentra a una persona en la calle, en estado de calle, a un delincuente, y uno se pone a ver, a estudiarlos a ellos, a ver su historia, y todos llegamos a la misma conclusión: los problemas vienen de familia, del hogar. Allá está la falla. Amén. Vea lo importante que es la familia. Y estas personas sufren y afectan la misma sociedad porque han habido fallas allá en esa familia. Por eso no es inteligente llevarle la contraria a Dios. Por eso es bueno dejarnos guiar por Dios, dejar que Dios gobierne nuestra vida, que Él nos guíe para que a nuestra familia le vaya bien y a la sociedad también le vaya muy bien. Surge una pregunta aquí. Hoy, ¿cómo estaría o cómo están conformadas las familias de hoy, actualmente? Hermano Ricardo, ¿cómo están las familias hoy conformadas actualmente? Pues de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que hemos visto. ¿Cómo se conformarían? Porque uno, por ejemplo, escucha hijos. Sí, porque es bueno hacer esa aclaración. Estamos en una escuela dominical y Dios nos habla en esta mañana. Es bueno tener claro el concepto de familia y cómo está conformada la familia hoy, actualmente. Porque hay una mala interpretación que uno escucha decir: no, ahí llegó la familia de hermano Freddy, los tíos, los primos, los cuñados, los suegros, pero ellos no son la familia. Entonces, ¿qué vendrían a hacer? ¿Qué vendrían a hacer entonces? Según la palabra de Dios, serían parientes. Recuerden que un pariente cercano vino a rescatarnos y ese es Cristo el Señor. Porque de balde fuimos nosotros vendidos, o sea, fuimos vendidos por nada, gratis. Pero Él, ese pariente cercano llamado Jesucristo, vino a salvarnos. Así que las familias, para tener claro y no hayan malas interpretaciones, y sé que esto ha causado muchos problemas en las familias, de no tener este concepto claro. La familia está conformada por papá, mamá e hijos. Ya los demás son los parientes. Y entonces, de acuerdo a su grado de consanguinidad o de afinidad, se miraría la cercanía de ese pariente. Pero no son la familia, son parientes. Así que la familia como tal está conformada por papá y mamá. Porque muchas veces los abuelos, y pues me disculpan los abuelos aquí de pronto alcahuetas, quieren venir a intervenir en esa familia, pero ellos no tienen parte ahí. Porque cuando la familia, cuando su hijo o su hija se independiza de ese núcleo familiar y hace su propia familia, ya él tiene su propio hogar, su propia familia, y debe tener sus propias normas. Pero estas normas deben ser de acuerdo a la palabra de Dios. Así que los abuelos, los tíos no tienen por qué intervenir en estos hogares. Son independientes. Ya los abuelos hicieron su parte. Ya les corresponde a ellos. Amén. Claro que no quiero decir que si están fallando ese hogar de jóvenes y los abuelos por su experiencia pueden dar un consejo, bienvenido, qué bendición. Se tendría en cuenta a ver si se puede adoptar o no esa sugerencia o ese consejo. Pero yo creo que
lo mejor que pueden hacer los abuelos es orar. Orarle al Señor para que su hijo, su hija, le vaya bien en ese nuevo matrimonio o en su nueva familia. Pero ellos son independientes, como un estado independiente. Los otros estados no tienen por qué intervenir, las otras familias, los otros hogares no tienen por qué intervenir, pues ya son independientes y ellos se supone que deben de ser guiados por el Señor. Y al Señor tenemos que rendir cuentas por nuestra familia. La familia es una bendición que Dios nos ha dado para que nosotros la administremos, pero un día Él pedirá cuentas por esa familia que te ha dado a ti. Así que pendiente, porque un día el Señor va a pedir cuentas por esa familia. Amén. Y el Señor, a través del apóstol Pablo, el apóstol Pablo lo veo yo como un anciano lleno de sabiduría, lleno de poder del Espíritu Santo. Él trae un consejo para los solteros y las viudas. Demos un gloria a Dios. Los solteros, ¿dónde están los solteros? Los solteros. ¿No hay solteros aquí? Gloria a Dios por los solteros. Amén. Consejo que da Dios a través de su siervo, carta del apóstol Pablo, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 8, para que lo proyectemos aquí. Es un consejo que Dios a través de su siervo le da a los solteros y a las viudas. Estamos en un culto de familia, ¿sí? Y vea lo que dice este anciano de parte de Dios. No, ese no es. Es capítulo 7, versículo 8. Es un consejo que da Pablo de parte de Dios con mucho cariño y respeto a los solteros y a las viudas. Y dice así: digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Esperemos un momento. Pablo, él nunca se casó, porque él dedicó toda su vida a servirle al Señor. Después que el Señor lo rescató, él dedicó toda su vida, todos sus recursos físicos, económicos, todo lo puso a disposición del servicio de Dios. Y por eso es que él dice que se queden mejor como él, sin casarse, para poderle servir al Señor, porque el soltero le queda más fácil servirle al Señor. Ya uno casado tiene que estar como marcando tarjeta porque se demoró. Bueno, hay situaciones, y más cuando uno de los dos de la pareja no son creyentes, no conocen al Señor. ¿Qué problema? Eso es serio, hermanos. Amén. En la iglesia han habido muchas dificultades por eso, porque la hermana quiere servirle al Señor, pero su esposo no la deja. O al contrario, que el Señor ayude a la iglesia. Por eso es necesario dejarnos guiar por Dios para no tener estos problemas. Así que los dos le podamos servir al Señor sin ninguna atadura, con toda la libertad. Amén. Qué bueno es toda la familia poderle servir al Señor, la esposa, el esposo, los hijos. Pero cuando uno de los dos no conoce al Señor, tenemos estas dificultades, y por eso es que Dios, anticipando todas estas situaciones y posiblemente problemáticas allá en la iglesia de los Corintios, se le da este consejo, que es mejor que se queden como él, sin casarse. Pero entonces continuemos. Entonces hace la salvedad, da el consejo, pero hace la salvedad. Este anciano, el apóstol Pablo, dice: pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Así que si los jóvenes se están quemando aquí, pues es mejor que se casen. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Así lo dice la palabra de Dios, el consejo de Dios. Si el joven se está quemando, cásese. Ahorita sí, gloria a Dios por los jóvenes. Gloria al nombre de Jesús. Aquí está su santa presencia. ¿Cuánto le dan una alabanza a Él? Él es bueno y es fiel. Gloria al nombre de Jesús. Pero yo diría que los jóvenes, antes de casarse, aunque el matrimonio es una bendición,
¿Para cuántos ha sido una bendición? Amén. El matrimonio es bueno, es delicioso, pero no es tan fácil. Amén. Los hermanos que llevan sus 50 años de casados saben que no es fácil. Porque si ustedes visitaran las notarías hoy, nomás las de aquí de Ibagué, y los juzgados de familia están hasta el techo de solicitud de divorcios. Precisamente por eso. Porque no acatamos la palabra de Dios. No le creemos al Señor. No creemos que Él gobierne nuestra vida, sino que el joven ya se quiere casar. Pero yo aconsejo en el nombre del Señor, con mucho respeto, mucha humildad, que los jóvenes antes de casarse estudien primero, terminen su carrera universitaria, organicen sus finanzas, organicen su vida espiritual con Dios. Pregúntenle al Señor si es la voluntad de Él casarse ya. Pero una edad para casarse yo diría que estaría por ahí entre los 25, 30 años. Tanto afán de casarse. Y si no lo hacen bajo la voluntad de Dios, en 1 año o 2 años están pidiendo ya carta de divorcio. Amén. Eso es una realidad, hermano. Sí, es gracioso, pero es una gran realidad. Y más de una realidad, es una problemática muy seria. Yo, por la gracia del Señor, pues laboro en esa parte. Y la verdad a mí me da mucho dolor cuando me llaman las parejas, no, que quiero que me colabore con el divorcio. ¿Cuántos llevan de casados? No, que 1 año. Que no era como yo pensaba, porque no lo conoció, no la conoció bien primero. Eso es una mentira, que el amor a primera vista, eso no es cierto. El amor se construye, a través del tiempo se van conociendo. El que lee no es engañado, pero todo el que no lee está condenado a ser engañado. Por eso vemos las sociedades tan religiosas, porque no leen la palabra de Dios. Solamente se quedan con las tradiciones o lo que dice cualquier charlatán. Pero aquí está el Señor, y Él es la verdad, Él es el camino, y Él es la vida. Así que primero hay que hacer lo primero. Amén. Organicen primero jóvenes y después. No hablamos con los adolescentes porque los adolescentes no tienen parte en este asunto. Esto es para mayores de edad. Amén. Porque esto es serio. Cuando se destruye una familia, hay un divorcio, lo que más me duele a mí no es la economía, porque pierden casi todo. Los que más pierden son sus hijos. Y por esa razón hay abuso sexual, drogadicción, suicidio, bueno, toda la problemática que usted conoce, que afecta a la sociedad. ¿Y por qué? Porque no fueron responsables, porque no le creyeron al Señor, se dejaron llevar de emociones. Pero la iglesia no puede vivir y andar por emociones. Nosotros andamos por fe, porque le hemos creído al Señor. Abraham fue contado, amén, por justicia, porque él le creyó a Dios. De verdad que es muy lamentable los niños crecer sin sus padres. Es muy lamentable, de verdad. Es una problemática muy seria que afecta a la sociedad. Pero qué bueno es dejarnos guiar por Dios. Casarse uno, formar una familia de acuerdo a la palabra de Dios y poder salir adelante con esa familia. Hasta el día de hoy el Señor me ha ayudado porque le he creído a Él. Sostener un hogar, una familia no es fácil. No que lo diga el hermano que lleva un poquito más que yo, hermano Yesí. No es fácil porque son dos culturas que van a convivir bajo un mismo techo. Por eso los invito a los jóvenes a ser sinceros, a los solteros, porque la chica dice, no, a mí me gusta X situación, y él de una vez por agradarla a ella, ay, a mí también me gusta. Sea sincero. Al Señor le gusta la sinceridad. Cuando Él vio venir a Natanael,
El Señor dijo: he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. También las jóvenes, ser sinceras. No, a mí no me gusta. Y entonces se van dando cuenta que no son el uno para el otro. ¿Para qué van a perder el tiempo? Mejor oren al Señor. Amén. Busquen al Señor y Él les va a guiar. Les va a decir: esta es la que le conviene. No hacer lo que hizo el profeta Samuel cuando llegó allá a ungir al rey a David. Y él, al primero que vio por su apariencia, era un guerrero, un soldado, pronto muy parecido a mí. Y él dijo: no, este es. ¿Y qué le dijo el Señor? Detente, Samuel. Las apariencias engañan. Amén. Por esa razón es bueno ser sinceros y pedirle al Señor la dirección, para que no vaya a fracasar esa familia. Gloria al nombre de Jesús. El Señor es bueno. Bueno, llegamos al punto 5. El tiempo transcurre. Que el Señor nos permita para poder terminar. Y luego tendremos otro punto sobre los divorcios, pero ya sería para otra oportunidad. En el punto 5 hablamos de los derechos de la familia. Y la familia tiene muchos derechos. Entre ellos, los que estábamos viendo al principio, de tener su propia habitación, su propia casa de habitación. El Estado le protege para que pueda formarse y desarrollarse esa familia en armonía. Amén. Y cumplir la voluntad de Dios. Pero nos vamos a centrar hoy en el derecho de la intimidad, porque hablándole al Señor me mostró que aquí hay una problemática muy seria que afecta a la iglesia. El problema de la intimidad. Y el problema no es tanto en que no se garantice la intimidad familiar, sino la actitud de la sociedad y de la misma iglesia. Porque en su artículo 42 de la misma Constitución Nacional, el artículo 15, establece y habla sobre los derechos de la intimidad de la familia. Y dice así: todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar, a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. Así que el Estado está comprometido con la familia, como lo está Dios con la familia. Cuidar esta institución. Y el Estado le protege su intimidad, su buen nombre, su honra a la familia. Así lo estableció nuestro ordenamiento jurídico. Pero el problema radica en que hemos renunciado, las familias han renunciado a este derecho. Ahí está el problema. El problema no es de Dios, porque eso es lo que nos ocurre siempre a nosotros. Nos equivocamos, no le obedecemos a Dios, no seguimos sus instrucciones y tenemos problemas. ¿Y a quién le echamos la culpa? A Dios. ¿No han escuchado en la calle? Pero mire que atracaron a esa persona, asesinaron, abusaron de esa persona. Dios es el culpable. ¿Dónde está Dios? Porque de pronto no tenemos como el carácter de reconocer nuestros errores. Qué bueno es reconocer nuestros errores. Aquí Dios no tiene la culpa. Los culpables somos nosotros. El que ha desobedecido es el hombre. Amén. El Estado tampoco tiene la culpa. El Estado está ahí para garantizar esa protección. Pero ¿qué puede hacer Dios y el Estado? Dios le da libertad al hombre. Amén. Y el Estado también. ¿Y qué ha hecho la sociedad? Y esto también implica la iglesia, que aquí es lamentable porque la iglesia no debería verse envuelta en estas situaciones. Y se hace por 2 razones o 3 razones. 1, ignorancia. 2, vanidad. Y puede ser ambición también. Y 4, falta de fe. Entonces, ¿qué hace la sociedad? Renuncia a su derecho a la intimidad y se la entrega a las redes sociales. Y no estoy diciendo que las redes sociales sean malas. Las redes sociales pueden ser una gran bendición. ¿Cuánto lo creen? Las redes sociales pueden ser una gran bendición para la sociedad. Las redes sociales son también como la teoría de las 2 espadas del poder. Es dependiendo del uso que le dé. Si yo a las redes sociales les doy buen uso, entrego el mensaje de salvación, las buenas nuevas de salvación, evangelizo el planeta entero, es una gran bendición las redes sociales. Pero si hago lo contrario, si le doy un mal uso
a esa espada, a ese poder, a esas redes sociales, no va a ser de bendición para la sociedad, sino va a ser de dolor. Porque cuando un integrante de la familia sufre, toda la familia sufre. Cuando ese integrante de esa familia sufre, toda la sociedad tiene que sufrir de una forma o de otra. Porque que esté una persona en la esquina y uno vaya pasando y lo atraque, la dispare, eso es una problemática. Así que, qué bueno es nosotros ser responsables en el manejo de las redes sociales. Pero qué lamentable es que por falta de fe, por vanidad, más que todo por vanidad, porque se quieren lucir en las redes sociales. Ya si se usa para trabajo, si es su profesión, qué bendición, pero aquí estamos hablando es de la intimidad personal y la intimidad familiar. Pero qué triste es que los hermanos y las hermanas, todo lo que hacen, le toman foto y lo están publicando y se están tomando foto al espejo y fotico, foto por acá y todo lo están subiendo. Lo hacen por vanidad, por falta de fe, creerle al Señor. Y suben esto a las redes sociales, guardan fotos, hasta fotos íntimas en los teléfonos celulares. Y de parte del Señor les aconsejo que no lo hagan. Por favor, no lo hagan, porque ustedes no saben que hay bandas de delincuentes especializados en hackear redes sociales, cuentas. Amén. Y tienen hasta call centers donde hay especializados y tienen ya sus libretos, qué es lo que tienen que decir. Y esa es la profesión de ellos. Entonces están pendientes a ver a quién le hackean su celular y si le encuentran fotos íntimas, información íntima. Amén. Con eso le van a extorsionar. El Estado no sabe qué hacer con esa problemática. La justicia no da abasto de recibir quejas, denuncias, que lo extorsionaron. Y siempre el delincuente quiere más. Por eso tampoco pague, denuncie, llame al Gaula. Pero para evitar esos problemas, siga el consejo de parte de Dios. Guarde su intimidad, guárdese para Dios. ¿Por qué tiene que estar mostrando su vida privada? ¿A quién le interesa su vida privada? Si viajó, si no viajó, si el Señor le bendijo, compró un vehículo, un apartamento, una hacienda. ¡Qué bendición! Pero eso es para ti. No tiene por qué exponerse y exponer a su familia. A mí me buscan en las redes sociales y creo que no me encuentran. Solamente tengo el WhatsApp, el Facebook no lo uso. No es necesario. Pues para comunicarme con Dios, solo a través de la oración. Él me atiende, no sé a usted por qué medio le atienda, pero a mí me atiende a través de la oración. Con Dios no necesito redes sociales. Así que se hace por vanidad, hermano y hermana. Si el Señor te bendice, no es para que se quiera lucir. Si Dios te usa, no es para que usted se quiera engrandecer. Aquí el único grande, que merece toda la honra, el reconocimiento y la gloria, se llama Jesucristo. Él bendice, Él usa. Pero no olvidemos que todo es de Él y para Él. Él es el único que debe recibir el honor, la honra y la gloria. Aquí solo somos instrumentos pasajeros, solamente eso. Pero Dios es el dueño de toda la honra, la gloria y el poder. Vemos que un rey cometió este mismo error. El rey que vendió su familia. Y estamos hablando del rey Ezequías. ¿Cuántos han leído sobre el rey Ezequías? Dios lo usó grandemente, porque veo que la palabra del Señor dice que hizo lo bueno delante de Dios. Esto lo podemos encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 20, puede ser del 20 en adelante, del 12 en adelante, capítulo 12. Él hizo lo bueno delante de Dios, pero finalmente se equivocó y cometió unos errores, porque dejó de creerle a Dios. Yo me pongo a estudiar al rey Ezequías y finalmente lo veo en un hombre que se convirtió en una persona vanidoso. Y el Señor no le gustan las personas vanidosas, orgullosas, altivas. Dice: aprended de mí, que soy manso y humilde. Él siendo Dios,
se despojó de su gloria. Siendo rico, se hizo pobre para que nosotros seamos ricos en Él. Debemos de aprenderle a Él. Pero el rey Ezequías se le olvidó después que Dios lo bendijo tanto, lo usó tanto, lo libró de todos sus enemigos, aunque hizo cosas buenas. Una de ellas fue destruir la serpiente de bronce. Nestún la llamó él, esa palabra Nestún con H, que quiere decir cosa de bronce, porque Israel se volcó a la idolatría. Al Señor no le gusta la idolatría, Él no comparte su gloria con nadie. Toda la gloria es para Él. Toda la gloria es para Él. Y Él está con nosotros en esta mañana. Y el pueblo de Israel se volcó a la idolatría, como está la sociedad, a adorar y a quemarle incienso a esta serpiente. Pero este rey la destruyó y dijo: no, esto no vale nada. Esto solamente es idolatría. Esto es una imagen que está construida de cobre, cosa de cobre, y la destruyó. Pero más adelante se volvió vanidoso después que Dios le dio tantas victorias. Qué bueno no olvidar quién nos ha bendecido, quién nos usa, quién nos bendice, quién nos guarda, para que le demos la gloria siempre a Él. Y con esto vamos terminando. Y el rey Ezequías se le olvidó y dejó de confiar en el Señor. Se volvió un hombre incrédulo y vanidoso. ¿Y sabe qué hizo? Él tuvo un problema de salud grave, pero como él tenía esa misma problemática que aún la iglesia lo hace y la sociedad, que a todo le tomaba fotos y todo lo contaba en las redes sociales. Hay que tener cuidado qué contamos. La vida íntima no se le cuenta a nadie. Yo diría que la intimidad se le cuenta solo al Señor. Y aconsejaba a un pastor aquí que hay cosas tan delicadas que en la oración hay que hacerla en la mente, porque el acusador está ahí, escuchando para después acusarte. Entonces hay situaciones que hay que hablarle al Señor en la mente. Amén. Pero a Él se le cuenta, y excepcionalmente al pastor o a los ancianos de la iglesia. Amén. Y de pronto no sentirse mal que le digan: no, es que usted es un anciano, una anciana. Es un calificativo de honra. La Biblia habla de los ancianos, los 24 ancianos que están allá en el trono, y se quitaron sus coronas y se postraron ante el Señor. Amén. Así que hay que tener cuidado. Hay situaciones, pedirle un consejo a los ancianos de la iglesia, pero hay que tener cuidado, porque no todo viejo es un anciano. Porque yo conozco personas viejas de 60, 80 años y son más inmaduros que un adolescente. Pero he conocido personas más jóvenes que son ancianos. Y la característica de un anciano es que tiene la mente de Cristo, tiene la sabiduría de Cristo. Vemos a Esteban, que Esteban era un joven, pero era un anciano porque estaba lleno de fe y del Espíritu Santo. Amén. Por esta razón, solo se le cuenta al Señor, y excepcionalmente a los ancianos, al pastor, para un consejo. Y finalizando, este rey Ezequías, ¿sabe qué hizo? Como él todo lo publicaba, el rey de Babilonia le envió mensajeros, le envió embajadores para ver qué era lo que tenía, qué era lo que tanto mostraba. Y dice que llegaron a su palacio y él les enseñó todo. No quedó nada en su casa, en su palacio, que les enseñara, que les mostrase todo. Sus tesoros, los tesoros de sus padres, sus armas, su ejército, les mostró todo. Y estas personas fueron y le llevaron la información al rey de Babilonia. Y al Señor no le agradó para nada esta situación. Y vea lo que ocurrió. El Señor dictó una sentencia donde condena al rey Ezequías. Amén. Podemos verlo en 2 de Reyes, capítulo 20, versículo 16, donde Dios, a través del profeta Isaías, le declara la sentencia: que el Señor nos guarde, porque este rey vendió su familia, por nada la vendió. Y aquí vamos concluyendo: vendió su familia, condenó su familia por vanidoso, por falta de fe, creerle al Señor, porque él quiso agradar primero a los hombres
y no a Dios. Quiso agradar al rey de Babilonia y por esta razón Dios le envía a leer su sentencia a través del profeta Isaías y dice así: entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová, oye la sentencia de Jehová. La siguiente: he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Continuamos. Y tus hijos, mire que la sentencia no fue solo para él, para sus hijos también. Mire lo delicado que es esta situación de ser vanidosos, publicar todo y no creerle al Señor. Y tus hijos que saldrán de ti a futuro y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Qué tristeza, ¿cierto? Un hombre conociendo al Señor, pero por su vanidad, estar publicando todo en las redes sociales. Amén. Estar mostrando todo. No tenemos que estar mostrando todo. Y él lo hacía con una finalidad específica. Él quería agradar a los hombres. Y eso es lo que hacen las personas en las redes sociales. Porque todos los que están en las redes sociales, la mayoría son, perdónenme la expresión, son falsos. Todo lo que sale en las redes sociales no es cierto. La verdad la encontramos aquí, en este texto sagrado. Las redes sociales traen mentira, destrucción. Y por eso es que vemos a un hermano de la iglesia en depresión. Tienen que ir al psiquiatra, al psicólogo, porque no le han creído al Señor. Pero esta mañana el Señor nos llama la atención, que nos despeguemos un poquito de las redes sociales y que nos conectemos con Él. Que nos desconectemos de las redes sociales, que no estemos publicando todo, salvo que sea para anunciar este precioso evangelio. Pero el 99% de las publicaciones no tiene nada que ver con este precioso evangelio, sino es de vanidad, porque los que están ahí son unos falsos. Es una vida falsa. Dicen que están alegres, pero es falso. Los ve uno que van y se suicidan. Amén. Pero en Cristo hay plenitud de gozo. Y terminando ya, vemos que Daniel la tenía clara. Y Daniel no se preocupaba tanto por ser conocido por las redes sociales. Yo soy desconocido por las redes sociales igual que Daniel. Pero a Daniel no le preocupó eso. Él dijo: a mí lo que me interesa es ser conocido allá en el cielo. ¿Y sabe cómo se conocía a Daniel en el cielo? El muy amado. Y cuando la palabra de Dios dice muy, son palabras mayores en mayúscula. Muy amado. ¿Y sabe qué pasaba cuando Daniel se arrodillaba a orar? Inmediatamente el Señor allá en su trono celestial, que tiene a sus siervos, a sus ángeles que lo adoran, apenas Daniel se arrodillaba e invocaba el nombre del Señor para orar, el Señor de una le decía a sus ángeles: calma, hagan silencio. Silenciaba ese coro celestial, porque mi siervo, el muy amado Daniel, va a pedir algo. Vamos a atenderlo, a ver qué necesita. Qué bendición tan grande es que nosotros seamos conocidos allá. Desconocidos aquí en las redes sociales, desconocidos para el mundo, pero conocidos allá en el cielo por Dios. ¿Y sabe qué pasó? Daniel empezó a orar y él no oraba de pronto por vanidad o con egoísmo. Él oraba por su pueblo Israel, oraba por su familia. ¿Cuántos oramos por nuestra familia y por su pueblo? Él no oraba con ese orgullo, egoísmo para él, sino para los demás. Y apenas Daniel empezó a orar, se paró el coro celestial y el Señor envió un ángel. Y ese ángel vino a Daniel y le dio explicaciones. Vino y le dijo: tardé, porque desde el primer día que tú te arrodillaste a orar, el Señor me envió. Pero se me atravesó el príncipe de Persia. Y por esa razón tardé. Eso se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 10, verso 11 en adelante. Todo el capítulo 10 de Daniel, ahí está. Que Dios no tardó en responder. Él no tarda en responder. Así que si hay una familia aquí que quiere venir y decirle: Señor, quiero desconectarme de las redes sociales, del mundo, porque Él honra a los que le honran. Quiero honrarte a ti con mi familia. Aquí hay un altar, aquí está el Señor. Si hay una familia que le ha podido creer al Señor y quiere decirle: Señor, aquí está mi familia, pueden pasar a este lugar
y Dios va a bendecir esa familia. Dios se va a conectar con esa familia. Dios va a escribir allá en el libro de la vida esa familia y va a estar pendiente de esa familia cada vez que quiera o que necesite algo de parte de Dios. Así que es mejor ser conocidos por Dios que por el mundo, porque el mundo y sus vanidades pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿cómo dice? Permanece para siempre. Y esta iglesia hacemos la voluntad de Dios y vamos a permanecer para siempre, porque Él es bueno, porque Él así lo ha prometido.